Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, 7 en punto de la noche, este jueves 23 de septiembre. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos también a seguir la información nacional e internacional que publicamos en nuestras redes sociales. Vayamos de inmediato a ver nuestros titulares. Adelante. Exdirector de UCAEP y exasesora del PAC completarán la fórmula presidencial de José María Figueres como candidatos a la vicepresidencia por el Partido Liberación Nacional. Todas las cárceles del país tienen prohibición para recibir a más privados de libertad. Será hasta el martes que la Sala Constitucional resuelva si se puede acudir a gimnasios penitenciarios para las cuarentenas. Los representantes de UNOPS no asistieron a la comisión del caso Cochinilla y alegaron mediante un documento poseer inmunidad. Los fuertes aguaceros que afectaron al país esta tarde provocaron anegamiento en sectores del Valle Central y Guanacaste. En Cipreses de Curridabat las calles se inundaron por el desbordamiento del río María Aguilar. Y hoy el candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, dio a conocer quiénes serán los que lo acompañarán en la fórmula presidencial para las próximas elecciones de febrero. La propuesta de Figueres es que en la candidatura lo acompañen el economista Álvaro Ramírez y la politóloga Laura Arguedas. Ninguno de ellos tiene carrera política dentro de las filas verdiblancas. El periodista David Roversi estuvo presente en esta presentación y nos trae los detalles de primera mano. Adelante. Gracias, muy buenas noches. El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, como usted lo dice, presentó hoy su fórmula presidencial para que lo acompañen en un eventual gobierno del Partido Liberación Nacional. ¿Quiénes son y qué funciones tendrían a cargo? Vamos a verlo en la siguiente información. El candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, realizó el anuncio oficial sobre su fórmula presidencial en la que presentó a su segunda vicepresidenta, Laura Arguedas, y al primer candidato a vicepresidente, Álvaro Ramírez, en esta calidad. Veamos qué hace cada uno de ellos. En el caso de Arguedas, es politóloga. Trabajaba en la Defensoría de los Habitantes como jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales y además profesora en el Leeds University. Años atrás fue asesora de Ana Elena Chacón cuando fue primera vicepresidenta de la República en el gobierno de Luis Guillermo Solís. La elegida por el liberacionista también es politóloga de la Universidad de Costa Rica y tiene estudios de posgrado en teología y es máster en Derechos Humanos por la UNED. En el caso de Ramírez, de 50 años, es economista, egresado de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría de estudios sobre el desarrollo de la Escuela Económica y Política de Londres. En los últimos 12 años ha sido parte de la Organización Internacional del Trabajo. Durante la presentación, el candidato verde y blanco explicó qué labores tendrá cada vicepresidente en caso de ganar las elecciones. Laura liderará la agenda del gobierno en defensa de los derechos humanos con una visión amplia, holística, integral. La defensa de esos derechos para todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna, para garantizar que las políticas públicas y la acción del Estado incorporen de manera explícita la aspiración de una vida mejor, más igualitaria, con pleno disfrute de derechos para toda la ciudadanía. Álvaro liderará la agenda del gobierno en materia de empleo, lo que necesitamos en Costa Rica, incluyendo el impulso al empleo en las áreas rurales. Aprovecharemos sus 17 años de experiencia internacional en este campo y la pondremos al servicio de los cientos de miles de jóvenes y mujeres que buscan con desesperación una fuente de trabajo digno.
La candidata a la segunda vicepresidencia explicó parte de lo que sería su agenda en derechos humanos. Que las madres jefas de hogar puedan trabajar para sacar adelante a sus hijos e hijas, tener agua potable y un techo digno en lugar de uno lleno de latas y de goteras, son, por citar solo unos ejemplos, temas de derechos humanos. Entre tanto, el candidato a la primera vicepresidencia señaló que estará a cargo del Plan de Emergencia de Reactivación Económica denominado 911 Empleo. 911, que es justamente una respuesta de emergencia. Hay una realidad y es que no solo la tasa de desempleo de los jóvenes ronda el 25%, sino que la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes con hijos ronda por encima del 50%. Eso es inaceptable en un país que se dice solidario. Y trabajar por recuperar las oportunidades de empleo para esas mujeres, para esos jóvenes, es la prioridad número 1 del gobierno y no queremos esperar hasta mayo para iniciar. Por eso pusimos sobre la mesa un plan que tiene la posibilidad de generar hasta 200,000 empleos en un periodo de 24 meses con una inversión de $2,000 millones que el país tiene a su disposición. Este fin de semana se llevará a cabo la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional, donde se elegirán el resto de candidatos a diputados en todas las provincias y se ratificarán a los vicepresidentes que llevará Figueres en la papeleta. Bueno, y con esta información y esperando nada más a que pues estos candidatos a la vicepresidencia sean ratificados el próximo sábado 25 en lo que es la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional, pues quedaremos solo a la espera ya de que se finiquite esto en su totalidad. Con esto de momento vamos a regresar con ustedes que tienen muchísimo más en Costa Rica Noticias. Gracias, David Robertsi. Cambiamos de tema. Los diputados que integran la comisión que investiga el caso Cochinilla tendrán que acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores en busca de ayuda para que la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, comparezca ante los diputados, ya que hoy sus funcionarios no se presentaron a la comparecencia para la que habían sido citados. Los integrantes de la UNOPS alegan que poseen una inmunidad internacional que los protege en este tipo de situaciones. La representación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocido como el UNOPS en nuestro país, no dio explicaciones ante la comisión investigadora del denominado caso Cochinilla. Para este jueves, el representante de este organismo, Alejandro Rossi, debía presentarse ante los legisladores. Sin embargo, no llegó a la cita y lo que se envió a los diputados fue una nota verbal que vemos en pantalla donde indican que se abstendrían de declarar. En el documento, la UNOPS cita: mediante esta nota verbal, UNOPS respetuosamente regresa a través de este ministerio, haciendo referencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, la convocatoria recibida y solicita al ministerio que tome las medidas que corresponden para asegurar que se respeten los privilegios e inmunidades de UNOPS de conformidad con las obligaciones asumidas por Costa Rica en el marco del derecho internacional. La carta de UNOPS a la Cancillería también indica: asimismo, el artículo 2, sección 4 de la Convención General, firmada por Costa Rica, indica que los archivos de la organización y en general todos los documentos que le pertenezcan o se hallen en su posesión serán inviolables donde quiera que se encuentren. Ante esta situación, los diputados se mostraron preocupados, insatisfechos e inclusive solicitaron una reunión con el jerarca del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, para buscar una solución a este problema. Lamentablemente UNOPS no asistió a la comparecencia que teníamos en la comisión de CONAVI. Realmente es frustrante y realmente un pésimo mensaje y un mal precedente que una organización que haya ejecutado fondos públicos y que tienen obras con cuestionamientos no quiera rendir cuentas. Realmente es un precedente nefasto y esperaría que podamos encontrar las vías diplomáticas. Me he comunicado con el canciller para que mañana y el lunes tengamos reuniones para ocasionar la posibilidad de que UNOPS pueda
brindar la información y la colaboración a una comisión que no es un juzgado penal y que lo que pretende más bien es establecer mecanismos para que no vuelvan a suceder los lamentables hechos que han ocasionado con obra pública en Costa Rica. Porque aunque es un organismo internacional y es cierto que está protegido por tratados internacionales, esa oficina vino aquí a hacer obra pública con fondos públicos, y en ese sentido cualquier entidad que usa los fondos públicos tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía, y la comparecencia hoy ante la comisión investigadora era para recabar información sobre los proyectos que ellos lideraron. Aquí todavía no hay nadie acusado penalmente de esa oficina como para que se puedan escudar de esa forma, y entonces es una señal de falta de transparencia, es una señal de falta de disposición a rendir cuentas que deja un muy mal precedente. Intentamos conversar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder ampliar este tema. Sin embargo, ni el equipo de prensa ni el canciller de la República contestaron a nuestras llamadas. Y una situación gravísima se vive en el sistema penitenciario, ya que las 11 cárceles del país para hombres tienen hoy órdenes judiciales de no recibir a más personas. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia advirtió que no podrán hacer nuevos traslados de las celdas del OIJ. El próximo martes, la Sala Cuarta realizará una audiencia para definir si permiten a Justicia utilizar algunos espacios alternativos para aislar a los nuevos privados de libertad. El periodista Andrés Ortiz nos trae los detalles de esta información. Buenas noches, así es. El próximo martes se realizará la audiencia en la Sala Constitucional sobre un habeas corpus que presentó el Ministerio de Justicia para que les permitan utilizar algunos espacios disponibles para el aislamiento, la cuarentena de personas privadas de libertad que ingresen al sistema penitenciario y así evitar un brote de COVID-19 en las cárceles del país. Sin embargo, los jueces de ejecución de la pena han venido ordenando que no se utilicen estos espacios, por ejemplo, un gimnasio de la cárcel Guay Reinaldo Villalobos, y eso es lo que los magistrados de la Sala Constitucional verán el próximo martes para ver si se puede permitir o no el uso de estos sitios para aislamiento. Veamos. La cárcel Gerardo Rodríguez en San Rafael de Alajuela era el último centro que se mantenía sin orden judicial y podía recibir a privados de libertad. Este miércoles el Ministerio de Justicia y Adaptación Social recibió la orden del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, donde los obligan a no recibir a más personas en ese centro debido al hacinamiento. Con esto, las 11 cárceles que tiene el país para hombres se encuentran con ese impedimento de ingresar a más personas. Eso quiere decir que en este momento todos los centros penitenciarios del país que podrían recibir personas que vienen del exterior, es decir, personas que vienen de celdas judiciales, tienen una orden de cierre técnica judicial. Estamos imposibilitados en este momento para recibir más personas en el sistema penitenciario, pero seguimos teniendo la obligación de hacerlo. Es una situación realmente compleja para el Ministerio de Justicia y Paz. La orden lo que indica es que no pueden hacer ingreso nuevas personas, que debemos además eliminar el hacinamiento en este centro y que debemos contactar también a la Caja Costarricense del Seguro Social para trabajar el tema del expediente clínico. Es una orden que abarca una cantidad de temas importante. Esta semana el director del OIJ, Walter Espinosa, fue contundente en indicar que el Ministerio de Justicia está incumpliendo con la ley de trasladar a los privados de libertad de celdas judiciales al sistema penitenciario en el tiempo debido. Según Espinosa, hasta el martes anterior habían 237 personas esperando por el traslado, personas que en algunos casos llevan hasta un mes en celdas judiciales, cuando la permanencia en ellas no puede sobrepasar 3 días. Y es una circunstancia que deriva del incumplimiento del Ministerio de Justicia a las órdenes que emiten los jueces para que personas a quienes se les dicta una medida cautelar de prisión preventiva ingresen a los centros penales del ministerio señalado. Esta actitud que mantiene el Ministerio de Justicia ya tiene varios meses, ha sido analizada por la Sala Constitucional y ha provocado reiterados fallos en los que condenan al Ministerio de Justicia por incumplir con la función que la ley le exige y que además debe ejecutar como órgano del sector público.
El próximo martes en la Sala Constitucional se realizará una audiencia pública para definir si se le permite o no al Ministerio de Justicia utilizar algunos espacios para el aislamiento. Esta audiencia se debe a un habeas corpus interpuesto por Justicia y el Ministerio de Salud. Es por una serie de decisiones que han dictado los jueces de ejecución de la pena en donde se limita o se impide la utilización de áreas de aislamiento en los centros penitenciarios para las personas que recién ingresan, las personas privadas de libertad que recién ingresan y que deben estar ahí un determinado tiempo con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Eso fue lo que recurrió mediante la vía del habeas corpus, tanto Justicia como el Ministerio de Salud. El OIJ advirtió que de continuar de esta manera se pondría en riesgo de que tampoco puedan recibir a más personas detenidas porque hayan cometido algún delito. Bien, esa es la información que tenemos. Estaremos al tanto de lo que se resuelva porque esto podría permitir al Ministerio de Justicia tener espacios y así hacer los traslados de personas que se encuentran detenidas más rápido de celdas judiciales al sistema penitenciario. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés Ortiz. Pérez Celedón es uno de los cantones que está dentro del 33% de todos los cantones del país que tienen mayor vulnerabilidad ante la COVID-19. Las autoridades de salud realizan distintas estrategias para vacunar a la población. La periodista Carmen Picado de TV Sur, Pérez Celedón, nos amplía los detalles. Adelante, Carmen. Así es, muy amables, gracias. En efecto, hay preocupación porque la cantidad de casos de COVID-19 están incrementando significativamente en Pérez Celedón y así lo demuestra este estudio, el cual fue analizado por la Universidad de Costa Rica. Veamos. Pérez Celedón es uno de los cantones que sobresalen en el índice de factores de vulnerabilidad cantonal de COVID-19. Esto por sus condiciones en temas sociales como pobreza, hogares colectivos, de movilidad como desplazamiento, traslado y de salud ante la prevalencia de los casos activos. Así se indica en el informe que presentó el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica sobre el índice de vulnerabilidad de COVID-19, realizado por la Unidad de Análisis Prospectivo y Política Pública de Mideplan. Según explicó el investigador Agustín Gómez, en el caso de Pérez Celedón, el valor del índice es de 6.73 en la escala de 0 a 100. Entre más cerca esté del 10, más condiciones de vulnerabilidad presenta el cantón. Por eso se posiciona en el puesto 5 de 82 y se clasifica en el percentil 3, es decir, en el 33% de los cantones con valores más altos en factores de vulnerabilidad. El índice se compone de 3 dimensiones, a saber, la económica, de movilidad poblacional y de salud. En cuanto a la dimensión económica, se compone de la razón de hogares en condición de pobreza por kilómetro cuadrado y razón de hogares colectivos por kilómetro cuadrado, dimensión donde el cantón posee un valor de 0.7 sobre 100, muy bajo, pero que por la variabilidad de los cantones se posiciona en el puesto 47 de 82, como a mitad de la tabla. La dimensión de movilización está compuesta por razones de personas con movilidad por kilómetro cuadrado y razón de personas con traslado por kilómetro cuadrado, donde el cantón ya comienza a poseer condiciones de mayor vulnerabilidad o riesgo. Esto al poseer un valor de 63.6 de escala en 100 y posicionarse en el valor 5 de la lista. Finalmente, la dimensión de salud, que es medida por el índice de vulnerabilidad de casos activos, donde el valor que obtiene es de 68.62 de escala en 100 y se posiciona en el valor 6 de 82. Por lo cual esta medición permite generar una hipótesis de que el cantón posee las cifras en casos activos por su población en condición móvil o de traslado dentro y fuera del cantón, por lo que su vacunación y el respeto a las medidas sanitarias se vuelven aspectos muy importantes para la reducción de casos activos en este territorio. Ahí veíamos los detalles, pero también, como lo indicaba el experto, se tienen que trabajar muchos temas, entre ellos la vacunación. Se hacen grandes esfuerzos por parte del área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón con la vacunatón realizándose en diferentes localidades. Y el fin de semana se esperaría realizar visitas de casa en casa con el objetivo de ampliar la cobertura. Y ha sido de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, digamos,
digamos, de estar coordinando, de ver en cuáles poblaciones no se ha ido a comunidades un poquito más lejanas con estrategias. Entonces sí ha sido de mucho trabajo, de mucho planear para poder darle la oportunidad a todos. Así que esta es la situación que se está trabajando de lleno, porque la intención es que cada día sean más personas que cuenten con una dosis y principalmente con el esquema completo contra COVID-19. Ese es un reporte de Carmen Picado de TV Sur Pérez Celedón para Costa Rica Noticias. Gracias, Carmen. Vamos ahora a los datos epidemiológicos. Para este 23 de septiembre, la cantidad de nuevos contagios continúa muy alta y cercana a los 3.000 casos diarios. En las últimas 24 horas se confirmaron 2.701 nuevos contagios y en total la cantidad de personas que ha contraído la enfermedad desde que inició la pandemia llega a 518.632. La cantidad de fallecidos también continúa muy alta, 40 en las últimas 24 horas, lo que representa el cuádruple, o sea, 4 veces más de la cantidad de personas que estaban falleciendo hace un mes. En la cantidad de internaciones también es alta, hay 1.372 personas hospitalizadas, de las cuales 454 están en cuidados intensivos. Hacemos la primera pausa y al volver, los fuertes aguaceros que afectaron al país esta tarde provocaron anegamiento en sectores del Valle Central, Guanacaste. En Cipreses de Curridabat, las calles se inundaron por el desbordamiento del río María Aguilar. Al volver, le traemos unas impresionantes imágenes sobre esto. Muchas gracias. La Junta de Protección Social apoya a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos 3 años, la Junta ha donado más de 6.000 millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Desde los 18 años empecé a cotizar para la caja. Nunca imaginé necesitar una pensión tan pronto, pero el 10 de agosto de 2020 mi vida cambió. Soy Alex Rojas, tengo 25 años. Haber cotizado para la caja me dio derecho a la pensión, que hoy me permite continuar con mi vida. Cotizar al IBM hace la diferencia. Generar un espacio de análisis y discusión que recupere a través de las experiencias y conocimientos de expertos temáticos los hitos que dan sentido a la celebración del bicentenario de la independencia de Costa Rica. Eso es Los Expertos, con Vladimir de la Cruz, este viernes a las 8:30 de la noche, con repetición el domingo a las 2 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ya lo decidí, mecánica de precisión es lo mío. El INA tiene programas de alta tecnología que te permitirán ingresar exitosamente al mundo del trabajo. El INA para mí es conocimiento, esfuerzo y crecimiento personal. En el INA las mujeres somos tecnología e innovación. Para más información, www.ina.ac.cr. Sobre la tapia tejada, sus pétalos suaves agita. Yo te llevo en el pecho como una perlita gata que adoraban los indios al nacer la luz del alba. Sonó luego el latido de 2 corazones y en una de te beso, mi amor, te di. Los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulente de la libertad. La defiendo, la quiero y la adoro y por ella mi vida daría. Siempre libre ostentando alegría de sus hijos
Que siempre sigamos cantando el amor por nuestra tierra. Celebremos 200 años de vida independiente. Los niños y niñas siempre deben estar acompañados. Busque ayuda en personas responsables que le den apoyo o contacte instituciones en su comunidad. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7:25 de la noche y repasemos en este momento cuál es el precio del dólar en nuestro país. La divisa estadounidense cotiza hoy en 621 colones con 03 centavos en la compra y 628 colones con 50 centavos en la venta. Ese es el precio del dólar hoy en Costa Rica. Presentó El Tipo de Cambio. Y los últimos 2 meses de la época lluviosa de este año serán más intensos y con mayores precipitaciones debido a que para octubre nuevamente nos afectará el fenómeno de la Niña. La Niña podría además retrasar el ingreso de la época seca en el país. Solo la tarde de este jueves, la Comisión Nacional de Emergencias atendió 5 emergencias en la GAM. Veamos ahora unas imágenes impresionantes del desbordamiento del río María Aguilar. Estas imágenes corresponden a la zona de Curridabat, en la intersección conocida como el cruce de los Figueres, y es impresionante la manera en que se anegó completamente la vía que comunica San Pedro, Curridabat, con La Galera. Es impresionante la cantidad de agua que arrastró este carro que vemos en pantalla en este momento. Esto ocurrió este jueves en Curridabat cuando el río María Aguilar se desbordó y ocasionó que se inundara la calle. Durante la tarde de este jueves se intensificaron las lluvias principalmente en el Valle Central y en el Pacífico del país. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, el resto de la semana estará con más lluvia debido a la zona de convergencia intertropical que se encuentra sobre Costa Rica y hay menos viento alisio. Hoy particularmente sí hemos tenido aguaceros bastante fuertes, de variable intensidad en el país. En el caso del Valle Central, aguaceros muy fuertes al oeste y al norte. Por ejemplo, en Ciudad Colón tuvimos acumulados de 60 milímetros. En el caso de Heredia, en nuestra estación de Santa Bárbara registró hasta 25 milímetros, que es un aguacero bastante fuerte. En muchos lugares, por ejemplo, en la parte montañosa de Huecochea, en Jaboncillal, tenemos montos de hasta 70 milímetros, aunque en esas regiones sí no hay mucha gente, pero porque es una zona montañosa, pero sí es un acumulado bastante fuerte. Además, mantenga siempre a mano la sombrilla y el paraguas durante octubre y noviembre, ya que en el Instituto Meteorológico Nacional pronostican que las lluvias se intensificarán para los 2 últimos meses de la época lluviosa, debido a que se consolida nuevamente el fenómeno de la Niña. En principio, aunque tendríamos el establecimiento de este fenómeno, no sería un fenómeno intenso, por lo menos no en estos meses de estación lluviosa, por lo que sí se podría atrasar un poco la salida de la época lluviosa y la entrada de la época seca, que suele ser más o menos a finales de noviembre y principios de diciembre. En lo que respecta al Valle Central, Pacífico Norte, recordemos que el Pacífico Sur es siempre el último en salir de la estación lluviosa, pero es bastante probable que debido al impacto del fenómeno de la Niña, la estación lluviosa podría atrasarse, o la entrada de la estación seca podría atrasarse incluso una semana, incluso hasta 2 semanas, porque ya es algo que hemos observado en años anteriores cuando tenemos este fenómeno establecido. Este jueves, la Comisión Nacional de Emergencias atendió 5 incidentes, principalmente por anegamiento debido a alcantarillados. Principalmente en Guanacaste y en el Valle Central, donde se han registrado un total de 5 incidentes, todos ellos relacionados a anegamientos o problemas de alcantarillados. De acuerdo a lo que el Instituto Meteorológico Nacional nos ha
ha señalado, durante estos días vamos a tener un aumento progresivo de las lluvias, principalmente en horas de la tarde y la noche en Pacífico, zona norte y el Valle Central. Las condiciones del fenómeno de la Niña podrán además retrasar el ingreso de la época seca al país. Cambiamos de tema. La difícil situación económica que atraviesan convocó a transportistas de servicios ocasionales especiales a una manifestación este jueves frente a las instalaciones del Consejo de Transporte Público en San José. Los afectados solicitaron que se les renueve el permiso que venció este mes para continuar trabajando. Los transportistas de servicios ocasionales especiales se manifestaron este jueves frente al Consejo de Transporte Público CTP para solicitar que les habiliten el permiso que venció el pasado 15 de septiembre. Últimamente tomaron un acuerdo de dar permiso hasta el 15 de septiembre y por más que les hemos hablado y pedido que renueven ese permiso, no lo han hecho. De manera que tienen a más de 650 transportistas en todo el país sin poder trabajar. Los transportistas señalaron que en los últimos tiempos mermaron las excursiones, los funerales ya no van con acompañantes, los niños trabajan parte del tiempo en sus hogares. Han habido dos pequeños acuerdos que fue en febrero cuando nos dieron de diciembre a febrero, que fue para que pagáramos el canon, que pagáramos el marchamo junto con el canon, y nos dieron el permiso de diciembre a febrero. Después nos dejaron en el limbo de febrero a julio, que nos volvieron a dar el permiso, y ahora nos quitaron. Solo dos acuerdos han habido, nada más. Igual seguimos sin el derecho a trabajar. A partir del 15 de septiembre quedamos sin nada. Tenemos una problemática con el CTP de que nos renovaron el permiso hasta el 15 de septiembre. De ahí estamos a merced de los tráficos, porque, por ejemplo, a mi hijo ya le bajaron las placas en Liberia porque el permiso estaba vencido. Necesitamos que ellos nos ayuden porque somos familias que vivimos de esto. Necesitamos pagar recibos, necesitamos pagar pólizas, necesitamos pagar el marchamo nuevamente. Y no podemos estar así, sin este permiso. En el Consejo de Transporte Público señalaron que prepararían una moción para conocimiento de los miembros de la Junta Directiva con el fin de posibilitar la ampliación de permisos ocasionales. Sin embargo, al cierre de edición aún no habían tomado ninguna medida. Y el Ministerio de Educación carece de controles efectivos para aprobar los 323.000 millones de colones que se giran a las juntas educativas. Un nuevo informe de la Contraloría General de la República señala que el MEP gira cada año poco más de 219.000 millones de colones a las juntas sin verificar antes cuál fue la ejecución del presupuesto anterior y sin conocer a ciencia cierta qué hacen las juntas con estos recursos. Un nuevo informe realizado por la Contraloría General de la República alerta del poco control que tiene el Ministerio de Educación Pública en la ejecución de los recursos otorgados a las más de 4.000 juntas de educación y administrativas, a las cuales se les han girado solo en el 2020 poco más de 219.000 millones de colones. La auditoría identificó que los mecanismos utilizados por el MEP no permiten tener control ni seguimiento de qué hacen las juntas con los dineros que les son entregados. Parte de esta problemática, según el informe, se da por faltas en el cumplimiento de responsabilidades dentro del ministerio. Precisamente, la débil comunicación entre la dirección financiera, las 27 direcciones regionales y otras dependencias del ministerio han provocado que se transfieran recursos a las juntas sin contar con la aprobación respectiva y se conozcan de antemano los objetivos y metas de las juntas para la ejecución de esos dineros y con ello mejorar la calidad de la educación. Las actividades de aprobación y seguimiento no se realizan de forma sistemática y planificada en las 27 direcciones regionales del MEP. La normativa es compleja y en algunos casos desactualizada. Para esa aprobación no son ejecutados o se aplican de forma parcial y no se dispone de información integrada y oportuna para la toma de decisiones, entre ellas del detalle de los recursos aprobados a cada junta y el cumplimiento de metas, información que es indispensable para que el MEP conozca y dé seguimiento a la orientación final de los recursos que administran esas juntas.
Además, se determinó que las actividades para realizar ese seguimiento no son ejecutadas por 13 de las 27 direcciones regionales de educación o bien se realiza de manera parcial. Otra de las fallas está en la falta de personal capacitado en las direcciones regionales para atender las demandas de las juntas, los que genera, por ejemplo, que una sola persona tenga a cargo la aprobación de los recursos de 212 juntas. Si bien el ministerio ha definido controles para la aprobación de los presupuestos de las juntas en las 27 direcciones regionales, los controles no son ejecutados por igual o de forma sistemática. Se estima que en promedio las juntas ejecutan únicamente el 61% de los recursos que les son girados, que para el 2020 representó 244.000 millones de colones. La Contraloría emitió directrices a las jerarcas del Ministerio de Educación Pública para que emitan un plan y lo pongan en acción a más tardar en mayo del 2022. Y la Contraloría General de la República llamó también la atención a 9 municipalidades para que agilicen los trámites de patentes comerciales. Un estudio realizado por la Contraloría comprobó que estos ayuntamientos atrasan a los ciudadanos en su esfuerzo por reactivar la economía. La Ley 8220 faculta a los municipios para que implementen herramientas de mejora regulatoria que les permita a los ciudadanos cumplir con los requisitos de ley de manera expedita. Sin embargo, varias municipalidades no han establecido aún procedimientos para agilizar sus trámites y dichas medidas no permiten reactivar la economía del país. La Contraloría General de la República solicitó a las municipalidades de Alajuela, Belén, Escazú, La Unión, Liberia, Quepos, San Carlos, San José y San Ramón que simplifiquen sus trámites para el otorgamiento de patentes municipales, ya sea eliminando procesos engorrosos o bien digitalizando los formularios. Al respecto, se determinó que los 9 ayuntamientos alcanzan diferencias significativas entre uno y otro, de manera que el 44% se ubican en un nivel de logro regular, el 33% en un básico general, el 22% en el nivel intermedio. Estos ayuntamientos han mostrado lentitud en el proceso de implementación de la Ley 8220 y su reglamento, pues 19 años después de su publicación aún no ha sido cumplida en su mayoría por las municipalidades, afectando la capacidad de competencia en el país. Particularmente en el componente de aprobación del tiempo de los trámites, las municipalidades analizadas alcanzaron en promedio de 29 a 50 días, lo que evidencia un reto para emitir la resolución de solicitudes de licencias comerciales. La intención primordial de la CGR es apoyar a las pymes y emprendimientos productivos, aumentar la empleabilidad y la inversión en infraestructura. Y en este momento vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos para contarle que unos 12.000 migrantes, en su mayoría haitianos, albergados en un campamento en la frontera entre México y Estados Unidos, fueron sorprendidos por un operativo policial. Ya regresamos con los detalles de este drama humano que es la migración. Con el trabajo de la Junta de Protección Social se promueve la calidad de vida de personas con discapacidad. Con el aporte de la Junta, la Asociación Taller Protegido brinda talleres de electroescritura, artes industriales y habilidades para la vida diaria. En los últimos 3 años, la Junta ha destinado más de 5.000 millones de colones a organizaciones que brindan atención integral a personas con discapacidad. Podemos brindar independencia y autonomía a las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida. Gracias por comprar productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa que en una sala de emergencias. Por eso me mantengo bien, tomo mi tratamiento completo, voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas. Si usted también tiene una enfermedad crónica, cuídese. El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos. En Camino al Desarrollo conoceremos el programa Sello de Igualdad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. Decíamos que bueno, que hoy fulano está de mamá porque tuvo que irse temprano a la casa. No, fulano no está de mamá, está haciendo simplemente lo que le corresponde. Cualquier persona que cometa un acto de violencia contra las mujeres
que cometa cualquier forma de hostigamiento o acoso en el ámbito de trabajo tiene definido un debido proceso que puede acarrear inclusive el despido sin responsabilidad patronal. Independientemente de si vos sos hombre o mujer, si estás desempeñándote en un puesto similar o igual en cuanto a la naturaleza, debes tener la misma remuneración, hablando en términos salariales. Acompáñenos a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. Aquí puede pagar sus tarjetas de crédito del Banco Popular. ¡Buen punto! Acérquese a su banco en un punto BP, en donde también podrá realizar depósitos y pagar sus préstamos del Banco Popular. Ingrese a www.bancopopular.fi.cr para conocer su punto BP más cercano. Banco Popular. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Vamos a las noticias internacionales. La tensión reina en los campamentos de migrantes haitianos en la ciudad de Acuña, un pueblo de México fronterizo a los Estados Unidos, luego del inesperado arribo de decenas de policías mexicanos y ante la perspectiva de un desalojo forzado de los migrantes haitianos que allí están. La llegada de un centenar de policías a las cercanías de un campamento de migrantes haitianos en Ciudad Acuña causó tensión en la frontera de México y Estados Unidos. Esta mañana, como a las 4 de la mañana, estábamos durmiendo y cuando nos despertamos, ve que todo eso estaba encercado con la policía, venía autobús grande, chico y mucha policía se metió por ahí, estaba cercado con nosotros. Yo lo dije, bueno, estamos cagados entonces, parece que lo van a deportar a nosotros. ¿Dónde que nos vamos a ir si no tenemos un gobierno? El operativo con unas 50 patrullas fue desplegado el jueves luego de que el Instituto Nacional de Migración anunciara que los extranjeros deben retornar a los lugares donde iniciaron sus solicitudes de refugio en México. Que el gobierno de México proporcionará la transportación aérea y terrestre que permita a las personas migrantes poder regresar a los estados donde salieron para continuar con su proceso o bien, y además se les apoya con un retorno seguro a su país de origen y se avanzará en propuestas para atender las necesidades económicas como una de las principales causas por las que migran de Haití. Esta medida obliga a muchos a regresar a la ciudad de Tapachula en la frontera sur con Guatemala, colapsada por decenas de miles de centroamericanos y haitianos que solicitan refugio a México. Ese estatus les permite permanecer legalmente en el país y no ser deportados a la espera de poder cruzar a Estados Unidos. Pero muchas personas que llevaban meses esperando la respuesta a su solicitud en Tapachula decidieron continuar su marcha hacia Ciudad Acuña, donde cientos acampan en un parque o bajo un puente fronterizo. La AFP constató que en la ribera del río aún se permite el cruce de haitianos. Washington comenzó a deportar la semana pasada vía aérea a cientos de haitianos que habían ingresado desde México. La crisis migratoria impactó de lleno en Washington tras la renuncia el jueves de su enviado especial a Haití en rechazo a estas deportaciones. No son deportaciones. La gente no está ingresando al país por métodos legales. Y nuevamente, nuestro proceso de políticas ha sido el mismo con Haití que para cualquiera que atraviese nuestra frontera a través de una migración irregular. Haití está sumergida en la pobreza y el caos, una situación que se agravó tras el reciente terremoto y el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. Y precisamente el enviado especial de Estados Unidos en Haití renunció hoy al cargo después de 2 meses de su nombramiento. En su renuncia denunció las deportaciones del gobierno de Joe Biden de miles de haitianos que cruzan desde México la frontera hacia los Estados Unidos. El enviado especial de Estados Unidos en Haití dimitió el jueves. En su carta de renuncia a 2 meses de su nombramiento, Daniel Foot denunció las deportaciones del gobierno de Joe Biden de miles de haitianos que cruzan la frontera desde México, una decisión que calificó de inhumana y contraproducente.
En el texto dirigido al secretario de Estado Antony Blinken, Food describió a Haití como un lugar en el que los diplomáticos estadounidenses están confinados en instalaciones de seguridad debido a los peligros que representan las bandas armadas que controlan la vida diaria. Y agregó que sumida en la pobreza y rehén del terror, la población haitiana simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin provocar una nueva e inevitable tragedia humana. El gobierno estadounidense empezó la semana pasada a embarcar en aviones a ciudadanos de Haití que entraron a Estados Unidos desde México para llevarlos de regreso a su país. Los haitianos forman parte de una ola de miles de migrantes agolpados desde hace varias semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula y Ciudad Acuña. Hasta allí llegaron principalmente desde Brasil y Chile, a donde habían emigrado tras el terremoto de 2010 que dejó unos 200.000 muertos en Haití. Nos cambiamos de continente. A lo largo de 16 años en el poder alemán, la canciller Angela Merkel ha marcado indefectiblemente la política de la Unión Europea. Angela Merkel, a lo largo de sus 16 años en el poder, ha marcado indefectiblemente la política europea. Su implicación en el proyecto comunitario ha ido aumentando crisis tras crisis, hasta llegar a aceptar la creación de una deuda común para financiar los fondos de recuperación post-COVID. Ha sido un símbolo de serenidad, siempre muy zen, en situaciones muy difíciles. Va al supermercado con regularidad y vive de una manera muy simple, al tiempo que lidera una de las economías más importantes del mundo. Creo que todos los políticos podrían tomar ejemplo. Es una persona muy pro-europea, muy bien preparada, pero cautelosa y, en cierto modo, conservadora. Es una líder fuerte, pero creo que ahora en Alemania hay una mayoría que pide un cambio. Y creo que esta necesidad de cambio también está presente en Europa. El cambio en Alemania es un hecho, pero en Euronews también hemos querido saber cómo será la Unión Europea sin Merkel. Alemania dominará menos. Durante más de una década, las decisiones se han centrado en Merkel. Y en términos de liderazgo en la Unión Europea, von der Leyen está perdiendo una mentora, por lo que podría quedar un poco debilitada. Y también vemos que Emmanuel Macron podría perder las elecciones. ¿Quién sabe? Así que este es realmente un buen momento para que Ursula von der Leyen y Charles Michel den un paso al frente. Pase lo que pase, y a pesar de la diversidad de opiniones sobre su legado, las generaciones futuras leerán sobre una de las mujeres más poderosas del mundo y sobre su papel en la historia europea. Maeve McMahon, Euronews, Brussels.